Ustedes de nuevo, ¿eh? Ahí yo leía lo que decía Laura en el chat. Si no tienen ninguna otra opción, o sea, si no tienen micrófono, básicamente, eh, ponen algo en el chat y no hay problema, lo vemos. A veces cuando se comparte pantalla y eso no se ve lo que se agrega al chat, entonces por ahí tiene un delay en la respuesta, ¿sí? Pero nada, si tienen posibilidad de micrófono, que en general la mayoría la tiene, en general digo, no sé lo que pasa acá, no lo sé. Eh, Nada, directamente abren micrófono, me dicen, hablamos y por ahí vamos, ¿sí? Mucho más directo, no es ninguna interrupción, no es nada por el estilo, así que se pueden manejar. Bueno, genial. Comparto un momentito pantalla, voy a sacar la cámara, así no aprieto demasiado mi conexión. De nuevo, ustedes cualquier cosita me dicen, ¿sí? Bueno, acá está la ficha de la clase 1. Básicamente tiene un montón de material, como en matemática, vieron que esta la... Justo quería minimizarlo y apareció alguien más. Las referencias en el libro y bueno, en general tienen un montón de acceso a distintos materiales hechos, bien hechos, digamos. Acá en la videollamada vamos a artesanalmente repasar algunas cosas y no va a estar tan bien hecho. Eh, pero bueno, vamos a tratar igual de poner la práctica a la altura, ¿sí? Y bueno, una, qué sé yo, un resumen de lo que se pretende que yo tenga al final de la clase, eh, los, los ejercicios propuestos, los videos, el material complementario, ¿sí? Esto es una encuestita, por ejemplo, una encuesta que ustedes después al final de la clase la completan, ven sobre los conceptos que le pregunta y les asigna como una especie de puntaje, una cosa por el estilo. Obviamente un puntaje que no es vinculante para nada, no es eh, que se apruebe. Perdón, compañera. Te escucho, ¿eh? Recién había un micrófono, pero no se alcanzó a entender lo que decías. Bueno, por ahí fue un error. Les decía, les pone un puntaje, pero como para que se guíen ustedes, ¿sí? Lo puedan hacer de nuevo. No, esto no se entera nadie, digamos. Si me saqué un 1, digamos, acá no pasa nada. Eh, Así que, bueno, nada, como matemática un poco de todo. Este material en video, la sugerencia es que lo vean detalladamente, que lo tengan a mano. Eh, Incluso, qué sé yo, si trabajan con una computadora, estaría bueno hacerse una especie de archivo de texto que tengan los enlaces a todos estos videos. Cuando se olvidaron de algo, ponen acceso ahí y Tiki ya les da la explicación rapidísimo. Em, Bien, nada, en fin. Yo acá tengo el material en esas páginas, así que bueno, vamos a trabajar acá concretamente y les voy referenciando en qué página estamos en cada paso, ¿sí? Vamos a empezar con este ejercicio 1 que pide construir con regla de compás la mediatriz de un segmento para dejar el ejemplo de ese lugar geométrico que se llama mediatriz. Yo acá les voy a pedir ayuda porque voy a trabajar con dos dispositivos a la vez. O sea, yo todo esto lo estoy mostrando desde la computadora y ahora les voy a ejemplificar con el celular, ¿sí? Así que me voy a salir de acá, voy a entrar al celular
y ustedes me van a decir si se ve, si se escucha, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que me salgo acá. Hasta luego. Acá estoy de nuevo. ¿Se ve? ¿Se escucha? Sí, Sí, se profe. ve Sí, bien. sí, se ve, profe. Genial. Muchas gracias. Bueno, decía, vamos a trabajar acá con hoja, con manos, etcétera, ¿sí? La sugerencia, de nuevo, es que ustedes también trabajen así, a mano. Bueno, decía, transportador, escuadra, algún para ustedes, eh, compás, bastante truchito de mi parte, pero bueno, después ya lo voy a cambiar, ¿sí? Bien, vamos al ejercicio 1, entonces. El ejercicio 1 pide construir con regla y compás la mediatriz de un segmento de 8,5 centímetros. Entonces, empiezo haciendo eso, ¿sí? Vamos a buscar la mediatriz. Digamos, dibujo un segmento. Acá dice 8,5, pero se podría trazar un segmento cualquiera y encontrar su mediatriz, ¿sí? Segmento, sector de una recta que tiene un punto inicial y un punto final. En realidad no hay una orientación. El inicial lo podría considerar a B y el final a A también, ¿sí? Eso es arbitrario. Bueno, construcción entonces de la mediatriz, ¿sí? Tengo que tomar el compás. La mediatriz tiene como característica, como propiedad, que es una recta en donde cada uno de los puntos que tiene esa recta mantiene la misma distancia a los extremos del segmento, ¿sí? O sea, cuando yo tenga un punto de la mediatriz, la distancia a A va a ser la misma distancia a B. ¿Sí? Obviamente me voy a dar cuenta rápido, por acá no va a estar la mediatriz, porque si yo veo la distancia que tiene a B, es mucho más chiquitita que la distancia que tiene a A, ¿sí? Entonces la mediatriz va a tener un lugar por acá, más o menos. Bueno, el instrumento para poder encontrar la mediatriz es justamente el compás. El compás lo que mantiene son distancias equidistantes, ¿sí? O distancias iguales, o equidistancias, no sé. Lo que voy a hacer es pararme en uno de los extremos, ¿sí? El segmento, y desde acá voy a tomar una distancia en el compás que sea por lo menos más de la mitad de la medida de AB. No importa cuál sea esa medida, pero tiene que ser más de la mitad, ¿sí? Entonces, a partir de eso voy a trazar arcos con el compás sin abrirse ni cerrarse, ¿sí? Un arco por acá, un arco por acá. Uno diría, como dije sin abrirse ni cerrarse, se me acaba de... Cuando esto pasa, hay que hacer todo de nuevo, ¿sí? Por eso les decía recién, una buena sugerencia es tener un compás más o menos, no les digo compás profesional de dibujo. ¿Ustedes están para ingeniería o para arquitectura? Ingeniería. 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 Sí, sí, profe. Bueno, entonces por eso, con más razón, no van a necesitar un compás el resto de la carrera necesariamente, por lo menos. Se compra un Muppet, va a andar bien, ¿sí? Decía,
trazo un arco desde B en cada uno de los semiplanos que determina la recta que contiene el segmento. Ahí está, digamos, de este lado y de este lado. Con la misma medida, o sea, no se puede ni abrir ni cerrar, saco el centro de B, perdón, y me voy a trazo un nuevo arco que corte al anterior. En el otro semiplano también. Uno diría, ¿por qué es esto? ¿Sí? Bueno, justamente porque lo que mantiene el compás son mismas distancias. Cuando yo tracé un arco desde A con el compás, todos los puntos que están sobre este arco mantienen una misma distancia a al centro. ¿Sí? O sea, cuando se traza una circunferencia, son los puntos que mantienen la misma distancia a otro punto que se llama centro. ¿Sí? Entonces, como yo cuando cambié de centro no abrí ni cerré el compás, la distancia que tiene este punto de encuentro a A es la misma distancia que tiene a B, ¿sí? Y como lo sé, porque esa distancia es el radio del compás, ¿sí? El radio que le di al compás. Entonces, yo acá, ahora, en estos dos puntos, vamos a marcarlos, yo voy a poner M y N. En estos dos puntos tengo dos puntos que pertenecen a la mediatriz, pero la mediatriz es una recta, así que con dos puntos es suficiente para poder trazarla. ¿Sí? Entonces, agarro una regla o la cuadra, y si uno esos dos puntos, encuentro la mediatriz. Esto es una recta, esto continúa para acá, continúa para acá. ¿Mm? ¿Se entiende? Los pasos, la construcción, ¿se ve? ¿Alguna duda? No, se entendió. No, se entendió, profe. Sí, profe, yo tengo una duda, pero no del ejercicio de por sí, sino ¿de dónde sacó la actividad? Porque en yo no lo encontré yo. Por eso. ¿Me lo decís de nuevo la pregunta que te escuché muy bajito? Que, que tengo una consulta porque no encuentro la actividad en el manual. Por eso. Ah, sí, sí. Es el ejercicio 1 que está en la página 350. Está en palabras, digamos. No está el Ah, segmento. dale. Muchas gracias, profe. No, por favor. Una propiedad que tiene la mediatriz, entre otras cosas, se usa para... ustedes fíjense que si todos estos puntos, cuando yo tomo la distancia que tiene a o a B, es la misma, ¿qué quiero decir con esto? Paro en un punto cualquiera de la mediatriz. ¿Sí? Si mido qué distancia tiene a B, acá hay un 8,7 aprox. 8,6, 8,7. Cuando mida la distancia que tiene a A, va a ser la misma. ¿Sí? Ahí se ve. Entonces, este punto en particular pertenece a la mediatriz y pertenece al segmento también. Quiere decir que la distancia que tiene que tener hasta A es la misma distancia que tiene que tener hasta B. Bueno, eso quiere decir que esta parte del segmento mide lo mismo que esta parte del segmento. Eso quiere decir que tenga la medida que tenga esto, la mediatriz me lo parte exactamente en dos partes iguales. ¿Sí? Esta es una propiedad y para una de las utilidades que se le puede sacar a la mediatriz. Bien. Otra propiedad que tiene es que cuando corta en el punto medio lo hace a 90 grados. ¿Sí? Acá hay 90 grados, acá hay 90 grados, etc. ¿Sí?
Así que también se trazan mediatrices para generar ángulos rectos. Bueno, nada, esas particularidades después las vamos a usar en algún momento. Mediatriz, entonces. Si tienen dudas, preguntas, las vemos, es una construcción. De nuevo, si las pueden ir haciendo mientras tanto, buenísimo. Cualquier duda me dice. Bueno, voy con abajo, justamente de ese ejercicio. Me da una explicación del sistema sexagesimal, de ángulos y demás. Y en la página 351 está el ejercicio 2, ¿sí? Y el ejercicio 3 que hablan de bisectrices. Ok. Paso a ese ejemplo, ¿sí? Esta es mediatriz. Voy con el ejemplo de la bisectriz. Una bisectriz se lo traza a un ángulo, ¿sí? El ejercicio 2 pide dibujar con transportador, sobre todo para empezar a utilizar este elemento. Distintos ángulos de distintas medidas, ¿sí? Yo voy a dibujar un ángulo que no tenga ninguna de esas medidas para hacer un dibujo que sea visible y convenga a lo que quiero mostrar. Voy a graficar un ángulo de 70 grados. ¿Qué hago para eso? Trazo un lado cualquiera, cualquier inclinación. Ahí tengo un lado de mi ángulo. Le puedo dar vértice acá o vértice acá, cualquiera de los dos. Voy a dar vértice por acá. Al vértice lo voy a llamar, es un punto, lo llamo O. Puedo dar cualquier nombre. Si quiero medir 70 grados, la herramienta que se mete es el transportador graduado. Lo que tengo que hacer es que esto coincida con el vértice. Esta referencia que tienen todos los transportadores va a tener que coincidir con el vértice. Hago eso, y una vez que hice eso, también tengo que hacer que la graduación coincida con el 0 en el lado inicial, ¿sí? Las dos cosas tienen que coincidir. Esto con el vértice y esto con el 0. Una vez, entonces, que mi transportador está en 0, cuento 70 grados, quiero yo, ¿sí? Cuento 10, 20, 30, 40, 50, 70. 60, 70. Por acá. El transportador mío tiene la graduación acá, pero no todos lo tienen, ¿sí? Algunos, qué sé yo, tienen una sola, entonces por ahí acá dice 180. Bueno, yo tengo que contar 70. Empiezo de 180, voy 180, 170, 160, voy para atrás, ¿sí? Bueno, a lo mejor por ahí sería pensarlo del derecho, qué sé yo, 10, 20, 30, etc. Ese conteo que hice, que acá hubiera sido innecesario porque lo tengo el 70, en algunos transportadores hay que ir con más cuidado, ¿sí? Digo porque si no uno busca 70 y por ahí lo pone acá. Pero esto no mide, por más que dice 70, no mide 70, porque de acá recorrí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Pero dice 70, no importa, mide 110. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Eso depende de cada transportador que tengan ustedes. Acá, como el 0 yo lo tengo en la graduación interna, bueno, tendría que ir por adentro, y acá dice 70. ¿Sí? Lo marco y ya está, le va a dar lo mismo. Así que eso depende de cada transportador porque no son todos iguales. No sé si estoy claro en esa idea.
Bueno, cuando tengo la marca correspondiente, voy a unir el vértice con esa marca, y ahí tengo la medida de 70 grados en mi ángulo acá. ¿Sí? Hay 70 grados sexagesimales de apertura. A este ángulo le voy a buscar la bisectriz. ¿Sí? No sé por qué lo hice para acá. Me va a costar mucho, soy derecho. Voy a invertirlo. Bisectriz, entonces. ¿Qué hago? Agarro el compás nuevamente, hago centro en el vértice. Trazo un arco que me corte los dos lados del ángulo. ¿Sí? Ahí estamos. Puede ser con la misma medida o más grande, no importa. Cualquier medida. Voy a poner nombre a estos puntos determinados. De nuevo, me van a quedar al revés de la bisectriz, no importa. M y N. Puedo poner cualquier nombre, A y B, J y K, lo que sea. Desde N, por ejemplo, voy a hacer centro. Puedo tomar la misma medida, la que hice el arco anterior, o más grande o más chica, no importa eso. Agrando un poquito. Trazo un nuevo arco haciendo centro en N. Ahí vamos. Bueno, ahí tengo entonces, haciendo centro en N, nuevo arco. ¿Sí? Ahora sí, no se puede ni abrir ni cerrar el compás, lo retiro, y sin que se abra ni se cierre, voy a hacer centro en M. Trazo un nuevo arco que busque al anterior. Ahí está. Me determina un nuevo punto. Voy a llamar B de bisectriz. ¿Sí? Lo uno a este punto con el vértice. Encuentro la bisectriz del ángulo. Que en realidad también es una recta. O sea, continuaría para acá. ¿Sí? Muchas veces se lo hace referido al interior del ángulo que buscaba. La propiedad que tiene la bisectriz tiene también varias propiedades. Las distancias que tienen los puntos de la bisectriz a los puntos de los lados son iguales. La apertura que tenía era de 70 grados. Bueno, este angulito que me quedó por acá, la división, mide la mitad, mide 35 grados, y este también mide 35 grados. Subdivide al ángulo en dos, ¿sí? Tiene que venir alguien. ¿De acuerdo? Hay también algo escrito. Bien. Recordemos entonces que bisectriz es una recta que subdivide en dos mitades iguales a un ángulo. O sea, si no tengo una bisectriz, yo se lo tengo que trazar a un ángulo. ¿Sí? Mediatriz es una recta que subdivide en dos partes iguales a un segmento. Una mediatriz es algo propio de un segmento. ¿Sí? Bueno, eso, de nuevo, háganlo, trácenlo, porque les va a ser necesario. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas?
¿Ninguna? ¿Seguro? Bueno. Voy a pedir entonces que vayan a la página 352 y ahí vamos a trabajar con polígonos. Polígono. Bien, ¿qué es un polígono? Poli, muchos o cantidad, cono, lados, ¿sí? Muchos lados. Polígono. Profe, en el ejercicio 3 dice ángulo obtuso que hay que realizar. ¿Qué sería obtuso? Ah, bueno. Claro, y no te da una referencia, ¿no? Sí, te lo dice un poco para recordar. Bueno, esas cosas, nada, en esta situación donde estábamos, no lo quería decir de una manera chocante, pero Google acá, ¿sí? O sea, tengo un montón de nombres y de cosas, pero se pierden con eso. Ángulos se clasifican respecto de las aperturas que tienen. Si un ángulo mide nada, tengo un lado superpuesto con el otro, es el ángulo nulo, ¿sí? Cuando la medida del ángulo es mayor que 0 y menor que 90 se llama agudo, cuando mide 90 grados se llama recto, cuando mide entre 90 y 180 grados se llama obtuso, de 180 se llama llano, insisto, hay un montón de más de 180 y menos de 360 se llama cóncavo, que justamente ahora vamos a hablar de ángulos cóncavos. Entonces hay un montón de nombres. Esto que les acabo de decir, ustedes, si lo escucharon, con mucha suerte lo escucharon, ya se lo olvidaron, ¿sí? Así que ahí ténganse las referencias y ténganse los apuntes hechos porque, de nuevo, después les van a preguntar esos nombres y hay que tenerlos más o menos a tiro, ¿sí? No me acuerdo cuál me preguntaste, pero creo que me dijiste obtuso, sí, obtuso, que es un ángulo de más de 90 grados y menos de 180. Cualquiera, qué sé yo, lo hace de 138, bueno, es un ángulo obtuso. Bueno, decía, un polígono son varios lados. Tracé un segmento que empezó en un punto A, supongan, terminó en un punto B. Bueno, ese va a ser un lado. Si desde B saco otro lado, tengo ya, lo que tengo es una poligonal acá. Es decir, un lado unido con otro lado, hay una poligonal. Un polígono es una poligonal, varios lados, pero se cierran, ¿sí? Digamos, me determinan un interior y un exterior. Entonces, segundo lado, tercer lado, cuarto lado, hago varios, nada más. ¿Sí? Desde acá, voy a venir peligrosamente para acá. Digo, esto es un polígono. Son varios lados que se unen en sus extremos, formando lo que se llama vértices. Acá tengo un vértice, otro vértice, y esos vértices me van determinando ángulos internos, ¿sí? Ángulos del sector del plano que está adentro, contenido, tengo distintos ángulos, ¿sí? De la sala de espera que acaba de venir alguien. Bueno, justamente ustedes pueden ver que este ángulo de acá, ¿sí? Tiene pinta justamente de obtuso, es mayor a 90 grados, fíjense que la escuadra tiene un ángulo de 90 grados, el de 90 andaría acá. Como esto se abre más, es mayor a 90 grados, pero visiblemente es menor de 180 grados,
¿sí? Esto sería un ángulo obtuso, o este también, ¿sí? Entonces, ángulo obtuso, agudo, ¿sí? Este mide menos de 90. Y acá tengo un ángulo que mide más de 180 grados. ¿Ve? Este ángulo de más de 180 grados de amplitud se llama cóncavo. Cuando el polígono tiene al menos un ángulo interno que mide más de 180 grados, que es cóncavo, el polígono entero recibe el nombre de polígono cóncavo. ¿Sí? No sé si lo ven en la figura 1 de la página 352. Hay otro ejemplo de polígono cóncavo. ¿Por qué? Porque hay uno de los ángulos internos que mide más de 180 grados. ¿Sí? Los que miden menos de 180 grados se llaman convexos. Y ustedes tienen el ejemplo en la figura 2. Si ven en la figura 2, todos los ángulos internos tienen una medida menor de 180 grados. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende, profe. Sí. Genial. Bueno, buenísimo. Entre los polígonos convexos tenemos también una subclasificación, digamos, dos tipos de polígonos convexos. Voy a ejemplificar uno. Polígono convexo, ¿sí? Yo tengo así, por ejemplo acá, 3, 4, lo voy a exagerar un poquito más. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? 5 lados. Esto es un pentágono. No sé qué preguntaba Leandro, si ustedes lo llegan a leer. Sí, por ahí está diciendo que hay 2 reuniones, cosa poco deseable. Digamos, eso por ahí ya lo saben de matemáticas, ¿sí? No abran reuniones nunca porque después confunde. Bueno, el link está, sí, el link está en el foro, ¿sí? Yo lo publiqué para sacar esas confusiones. Así que bueno, si hay alguien ahí, lo pueden rescatar. Díganle, che, estamos en la otra videollamada. Avisen, por favor. Bueno, decía, polígono de 5 lados, un pentágono, ¿sí? También ya les digo, en la página siguiente creo que es, sí. En la 352 aparecen un montón de nombres respecto de la cantidad de lados que tenga el polígono, ¿sí? 5 lados, ahí dice pentágono. Bueno, este es un pentágono, pero es irregular. ¿Por qué es irregular? Bueno, puedo ver que las medidas de los ángulos no son iguales, los ángulos internos. También puedo ver que las medidas de los lados no son iguales. ¿Sí? Polígono irregular. Bueno, vamos a trabajar también con polígonos regulares. ¿Sí? Voy con una construcción de la cual vamos a sacar bastante información. Algo que se le puede sacar información de acá es el polígono cóncavo irregular. Perdón, convexo irregular. Es lo siguiente. Si yo tengo cantidad de lados, n, a veces se lo simboliza 5, ¿sí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 también ángulos internos, ¿sí? Si a este ángulo le llamo alfa, el ángulo interno este,
Si yo extiendo cualquiera de los lados, y si extendí que me forma alfa, no voy a extender el otro. Uno de los dos, o este, pero uno solo. El beta, se llama ángulo externo, ¿sí? Alfa, ángulo interno, beta, ángulo externo. Bien. Obviamente, de acá se ve, si sumo alfa más beta, ¿cuánto me da? 180. 180. 180 grados. Bueno, creo que ahora me decían en el foro que a alguien le aparecía en espera. Es porque está en la otra videollamada y bueno, está en espera de una videollamada que igual si accediera no vamos a estar ahí, ¿sí? Insisto, lamento porque yo no tengo capacidad de anularles posibilidad de abrir llamadas nuevas. Acá no hay nadie en la sala de espera, ¿sí? Si tenés comunicación con ese compañero o compañera, decirle, no, salite de esa videollamada, anda a la otra. No venga por acá, yo lo puedo admitir. 180 grados. Siempre la propiedad entre ángulo interno y ángulo externo es que la suma de ambos se ve obviamente rápidamente por la construcción que tiene, es que son suplementarios, suman 180 grados, ¿sí? Bueno, hay otra propiedad que es cuánto suman los ángulos interiores en cualquier polígono. Supongan que, bueno, me quedo con alfa, beta, gamma, qué sé yo, omega, beta y epsilon. No importa, se le ponen letras griegas, pero no interesa cuál. Voy a sacar desde epsilon, que me queda a mí a mano, voy a unir con los demás vértices. Y epsilon lo uno con este vértice, me forma el lado que ya tenía. De acá, lo uno con este vértice, me forma un triangulito, ¿sí? Si yo sumo los ángulos internos de este triangulito, ¿cuántos suman? En el triángulo nada más. 90. No son 180. 90, son 180 grados. 180 grados. Ahora lo podemos ver, que suman 180 grados. Acá hay 180 grados, de la suma de todo. Si voy con epsilon para acá, voy a tener otro triángulo nuevo. Si voy para acá, me va a quedar el lado anterior. Esto me forma otro triángulo nuevo. Con un pentágono, con n igual a 5, yo pude hacer n-2 triángulos nuevos. ¿Sí? Voy a hacer 1, 2, 3. O sea, 5 menos 2. ¿Sí? Si yo quisiera la suma de los ángulos del pentágono, ¿sí? Bastaría con que sume cuánto hay acá, más cuánto hay acá, cuánto hay acá. O sea, tengo 3 triángulos que cada uno aporta 180 grados. Entonces, si hago 180 grados multiplicado por la cantidad de triángulos que tengo, eso me da la suma de los ángulos internos. ¿Sí? Siempre. En un polígono irregular y demás. Es decir, si yo quiero saber cuánto suman los 5 ángulos que forma el pentágono, hago 5 menos 2, 3 por 180 grados, y eso sería la suma total de todos los ángulos. Aún sin saber, no sé cuánto miden esos ángulos, ¿sí? Pero sin saber eso, sabemos cuánto mide la suma. ¿Sí? Esa es una propiedad importante que ustedes la tienen en la página esta 353, ¿sí? Propiedades de los polígonos convexos. Y vamos a graficar para las otras propiedades
un polígono regular. Antes había hecho un pentágono irregular, o sea, los tres lados medían distintos, ¿sí? Vamos a hacer uno regular. Vamos por acá. Pentágono regular. Lo que voy a empezar haciendo es, o por acá mejor, determinar un centro para trazar una circunferencia. ¿Sí? Circunferencia con centro. No lo tengo que perder el centro, no me tengo que olvidar en dónde estaba. ¿Sí? Que vamos a necesitar las dos cosas, la circunferencia y el centro, saber en dónde está ubicado. Circunferencia, ¿se ve? La circunferencia muy flojita se ve, ¿no? Pero si se ve les voy a pedir permiso porque este compás realmente es una porquería. Marrete soy. No, en realidad no tenían otro. Bueno. Bueno, ahí se ve un poquito mejor. Genial. Decía, pentágono, n, cantidad de lados va a ser 5. ¿Sí? Voy a hacer lo siguiente. Desde acá, desde el centro, vamos a ponerle una referencia. Vamos a unir con un segmento el centro con cualquier punto de la circunferencia. ¿Sí? En este caso, buenísimo, acá tengo. Gracias. Bueno, pregunta también. Si yo tomo un lado acá, un vértice, y abro un ángulo, pero el próximo lado hace esto, recorre todo esto y queda en el mismo lugar. ¿Cuánto recorrí? ¿Qué cantidad, qué amplitud le di a ese ángulo? 360. 360 grados, muy bien. 2 de 180, ¿no? 360 grados. Bueno, si yo tengo 5 lados, esos 360 grados los voy a dividir en la cantidad de lados. ¿Sí? Eso me va a dar un nuevo ángulo. Lo voy a llamar θ, se llama este. ¿Sí? Ángulo θ. En este caso, si hago 360 dividido 5, ¿cuánto me va a dar? 72. Bien, 72. Fíjense que si acá pongo un 5, que no tiene unidad, estos grados no se simplifican. ¿Sí? Va a quedar que θ mide 72 grados. ¿Está bien? Bueno, voy a medir ese ángulo con vértice en O, 72 grados. Lo mejor que pueda acá, porque después voy a depender de ese ángulo, ¿sí? 72. Lo completo. Y voy a considerar los dos puntos de la circunferencia que quedaron determinados por ese ángulo como la medida del lado del pentágono. Bien, acá está θ, ¿sí? La medida de θ. Este θ se llama ángulo central. Que saqué del centro, justamente, ¿sí? Para poder completar, tengo dos opciones, ¿sí?
ahora que tengo un compás bueno, ven, esta marca va bien, y no es cara. Va re bien. Tomo la medida. Y en un polígono regular, la medida de los lados va a ser siempre igual, ¿sí? Entonces, ahora sí, con la misma medida, voy recorriendo la circunferencia. Acá va a estar el próximo lado. Acá el otro. El otro. Y acá, fíjense qué pasa. Error, ¿sí? Esto, más allá de si tengo buen compás o mal compás y qué sé yo, cuando yo tracé esto le di ancho, ¿sí? Esto es una recta, no tiene ancho. Cuando medí con el transportador, ahí no medía 72, medía 71,5 o 72,5. ¿Sí? De acá saqué el otro lado. Después lo medí con el compás, que puede ser bueno o malo, si es bueno mucho mejor, pero seguro que en algo le pifió mi ojo. Puedo decir, che, tenés un error, pero no es nada, ni se ve, no pasa nada. Bueno, perfecto. Lo que pasa es que ese error chiquitito, cuando fui a buscar el nuevo lado, multipliqué por 2. Tenía error acá y error acá, tengo 2 errores. Lo digo acá, lo multiplico por 3, por 4, por 5, claro, cuando llego veo la diferencia. ¿Entiendes? Diferencias. Y eso es algo propio del dibujo a mano. Por eso me gusta hacerlo así, digamos, en la vida real. ¿Sí? Lo deseable es que, digamos, trabajen para que esos errores sean cada vez más chiquitos. ¿Bien? No, esa sería una posibilidad. La otra posibilidad, lados 5 veces, ¿sí? Mucho más trabajoso, pero... Y también de error, decirlo, ¿sí? Acá, si marco de nuevo el ángulo central, eso me determinaría en el mismo punto el próximo lado. Y así 5 veces y voy a tener los 5 lados. Bueno, yo lo voy a completar siguiendo la filosofía del masomenismo, más o menos. Pero para que se entienda la idea. Si ustedes quieren compartir en el foro cualquier dibujo que hicieron, cualquier gráfico, está bueno que lo hagan porque de esa manera pueden ver si consideran aceptables o no sé, o están muy flojos. Este estaría muy flojo, por ejemplo. ¿Sí? Acá, si los acerco, van a ver. Bueno, no importa. La idea es que si lo dibujé bien, esta medida, le doy nombre L, mide lo mismo acá, acá, etc. ¿Sí? Si yo tomara 1, 2, 3, 4, 5, n veces el ángulo central. N por el ángulo central, ¿cuánto me da? De nuevo, el ángulo central está acá, lo tomo. 360. 360. 360. Obviamente, ¿sí? Ahí está esa propiedad en la página, como les decía recién, 353, ¿sí? Si saco un ángulo externo, supongan, extiendo un lado, esto es un ángulo interno, alfa, y este es el ángulo externo, beta, ¿sí? Si saco
un ángulo externo, yo ya sé que con alfa suman 180 grados. Alfa más beta suman 180 grados. Si yo me meto acá dentro de este triangulito auxiliar que me quedó para graficar, puedo decir, bueno, alfa acá está, por esta recta está partido en dos. Le saco este pedacito acá, quedo con la mitad, alfa sobre 2, y este pedacito que le saqué acá, lo pego acá. Está claro, ¿no? O sea, alfa, la mitad de alfa y la mitad de alfa me dan alfa. Si yo les pregunto, bueno, alfa sobre 2, que es lo que quedó acá, más alfa sobre 2, que es lo que quedó acá, más tita, ¿cuánto da? 180. 180. Están en un triángulo, 180 grados. Perfecto. Hago cuenta. Alfa sobre 2 más alfa sobre 2 es alfa. Más tita es igual a 180. Fíjense, esta ecuación y esta. ¿Sí? Profe, no se llega a ver la parte de la ecuación, la parte de su hoja. Ah, bueno. Sí, díganme por favor que yo supongo que sí, pero es bastante incómodo. Pero lo quiero mostrar a partir del dibujo, por eso es que lo hago a mano. No, lo que decía es que alfa más beta da 180 grados. ¿Esto se ve, compañera? Sí, ahora sí, gracias. Genial, gracias. Que alfa más beta da 180 grados porque alfa y beta son interno y externo. Después me metí adentro de este triángulo y me quedó alfa sobre 2 más alfa sobre 2 más tita. Todo, como está dentro de un triángulo, da 180 grados. Después hicimos la cuenta alfa sobre 2 más alfa sobre 2 dio alfa. Y relacionamos estas dos ecuaciones. Fíjense que beta es un ángulo que cuando yo lo sumo con alfa me da 180 grados. Y tita es un ángulo que cuando yo lo sumo con alfa me da 180 grados también. Eso me está diciendo que beta y tita, ¿cómo son entre sí? Iguales. Son iguales. ¿Qué era beta? El ángulo externo. Es igual a tita, el ángulo central. ¿Sí? Ángulo externo siempre es igual al ángulo central. Yo tenía la propiedad de que si multiplicaba la cantidad de lados por el ángulo central me daba 360 grados. Si son iguales, voy a tener que la cantidad de lados por el ángulo externo, como el ángulo externo es igual al ángulo central, me van a dar 360 grados. Esa es la segunda propiedad que tienen ahí de los polígonos, ¿sí? A lo que voy Profe, es que, sí, no se ve la parte de abajo de la hoja. eh, genial. Gracias por avisar de nuevo. A ver si- Igual, a partir de ahora me voy a la compu. A ver si lo logramos mostrar las ecuaciones mejor. Yo, de nuevo, lo que quería destacar... y ahora yo no sé cuál es mi reunión. Sí, gracias. Porque para que ustedes me vean bien la pantalla y vaya rápido al celular, me salgo de la computadora. Entonces ahora quiero volver a entrar. No sé cuál es la reunión. Espérenme un segundo.
Entré a la otra, discúlpenme. Voy a aprovechar y voy a mandar a la gente para allá. No, yo sé que... Bueno. Qué tedioso que es esto. Encima... Mi máquina en Teams es difícil. Ahí estoy. Me salgo del celu, ¿sí? Voy a la compu. Permiso. Ahí estamos, ¿no? Sí. Bien. Están las dos reuniones y demás. Bueno, a lo que iba es a esto. Todas estas propiedades, se ve en la pantalla, ¿no? Sí, profe. Sí, se ve, Sí. profe. Bien. Bueno, lo bueno, o qué sé yo, no sé si lo bueno, la sugerencia que les hago es, yo por lo menos me olvido de las cosas, entonces, si ustedes lo pueden deducir a partir de la construcción, van a estar haciendo dos cosas juntas, porque la construcción se las van a pedir, ¿sí? Entonces, obviamente van a estar practicando eso y por el otro lado se pueden deducir a partir de los pasos que se siguen en el dibujo, se puede deducir todo esto que acá está firmado y que está como una propiedad así rígida, digamos. Uno si se pregunta por qué es esto y como que no se ve del todo bien por qué es esto. Entonces, de nuevo, ahí lo pueden deducir y no tienen que cargar tanto la memoria. Y son fáciles de ver. Bueno, pero el hecho es que después las tenemos que poder usar, ¿sí? Ejemplo, supongamos que estamos en un polígono, tenemos que calcular el perímetro, bueno, es la suma de los lados, ¿sí? Dice que en un polígono regular, bueno, todos los lados miden lo mismo, entonces si tengo n lados, la cantidad o la medida que tenga uno de los lados, si lo multiplico por la cantidad de lados que hay, me va a dar el perímetro completo, ¿sí? Eso más o menos parece, esto lo voy a agrandar un poquito, porque quiero que lo pensemos en cuanto a cómo está planteado. Trato de que aparezcan las dos cosas, el dibujito y la fórmula, ¿sí? Ahí tengo para escribir, buenísimo. Bueno, vamos a pensar en el área de un polígono regular. Acá hay un pentágono dibujado como el que yo había hecho en la hoja, ¿sí? Ustedes piensen que acá había quedado determinado un triangulito adentro, a partir del ángulo central, que nos ayudó a, si después lo replicamos 5 veces, nos formó el pentágono. Es decir, yo acá dentro de este pentágono tengo 5 triangulitos iguales. Si calculo el área
de cada uno de esos triangulitos, voy a tener el área, cuando lo multiplique por 5, ¿sí? Voy a tener el área completa del pentágono, ¿de acuerdo? Lo único que me tengo que acordar es cuál es el área de un triángulo, cómo se calcula el área de un triángulo. Voy a escribir eso por acá. ¿Se acuerdan? Área de triángulo. No se acuerdan. ¿No era, Base profe, por altura base sobre por 2. altura dividido 2? Sí, base por altura dividido 2. Perfecto. Bien. Entonces, lo que vamos a considerar como base de este triángulo es la medida del lado. ¿Sí? Yo le voy a llamar L, que fue como lo había llamado en el dibujo. Pero los 5 lados miden igual en un polígono regular. ¿Sí? Ahí tengo la base. La altura de este triángulo es una perpendicular que sale desde la base hasta el vértice opuesto, recibe el nombre de apotema. ¿Sí? Entonces, base por altura sería lado por apotema, la altura. ¿Sí? Lo destaco ahí. Base por altura dividido 2. El dividido 2, yo lo voy a escribir como dividir por 2 es lo mismo que multiplicar por un medio. ¿Sí? Es decir, base por altura sobre 2 es el área de este triangulito. ¿Cuántas veces tengo ese triángulo? N veces. En este caso tengo 5 veces, ¿sí? Porque es un pentágono, pero si fuera un octógono, por ejemplo, tendría 8 veces. ¿Está bien? Bueno, en general, en un polígono regular que tiene n lados, respecto de la cantidad de lados que tenga... Uy, perdón. No tengo la más pálida idea que apreté recién. Qué feo que quedó esto. Voy a hacer lo siguiente. A ver si... No, me cambió el diseño. A ver. Ahí está. Bueno. Sirvió cruzar los dedos. Sobre 2 decía. Esto que es el área de un triángulo, si lo multiplico por n, es más, le voy a poner un paréntesis, así no se me pierde de vista que esto era el área del triángulo. Lo multiplico por n, me da el pentágono completo. Eso es, entonces, el área del polígono regular. Por medio de esta fórmula. Si ustedes lo ven del dibujo, no se tienen que acordar nada. Dicen, tengo un triangulito acá, que tiene base con el lado, altura con el apotema. Bueno, el área del triángulo es base por altura dividido 2. ¿Sí? Si ese triángulo lo multiplico por la cantidad de lados que hay, esperen que estaba ahí con el celular y me llegó una llamada ahí medio rara. Tengo el área del pentágono completo o del polígono regular completo. ¿Sí? Bien, acá está planteado como una fórmula. ¿Sí? Ustedes tienen la opción de mirarlo desde acá o de acordarse la fórmula de memoria, pero una de las dos tiene que salir. ¿Sí? Si yo quisiera ir a la fórmula así como está planteada acá, me la voy a llevar al escrito. Decía, esto acá está planteado así. Dice área de ABCDE, pero es el área del polígono S que estaba mostrando. ¿Sí? Yo tengo esto. Había deducido. Podríamos decir, pero son distintos. No te da lo mismo. Sí, da lo mismo. Está expresado diferente nada más.
¿Cómo veo esto? En principio, los paréntesis yo los puse para mostrar que acá estaba el área del triángulo, ¿sí? Pero como está todo multiplicado, se los puede sacar estos paréntesis. Los voy a sacar, ¿sí? Saco los paréntesis, me queda así. Acá hay una multiplicación. Cuando yo hago la cantidad de lados por la medida del lado, esto da el perímetro. Lo que dice acá, ¿sí? Perímetro del polígono. Ahí me quedó perímetro por apotema, que es lo que tengo acá, el numerador. Y dice todo esto dividido 2. Pero un medio que está multiplicando ¿a qué? ¿Al apotema o al perímetro? Bueno, esto juega la propiedad asociativa. Yo podría poner paréntesis acá, la propiedad asociativa de la multiplicación, y decir, bueno, un medio multiplica todo. O sea, primero hago la cuenta y después multiplico por un medio, ¿sí? Bueno, y dividir por 2 es lo mismo que multiplicar por un medio. Si yo acá tengo por un medio, lo mismo me daría si lo cambio por todo eso dividido 2, ¿sí? Que es la versión que ustedes tienen acá. ¿Mm? De nuevo, esto sale directamente del dibujo. Dos opciones, o lo observan del dibujo o se lo acuerdan, pero después tiene que poder salir. ¿De acuerdo? Profe, ¿y cómo obtenés el apotema gráficamente? Y el apotema, bien, gráficamente la voy a necesitar como la altura del triángulo, ¿sí? Cuando vos tenés un triángulo, si considerás la base, si formás 90 grados con respecto a la base y vas hasta el vértice opuesto, pensá en el triángulo nada más, ¿no? Si esta es la base, si sacamos una perpendicular que vaya hasta el vértice opuesto, esa es la altura. Y la altura del triangulito auxiliar se llama apotema. En general, cuando nos den ejercicios de este tipo, nos lo van a decir, ¿sí? Después vamos a trabajar justamente en lo que sería la segunda clase de ustedes, después del mediodía, vamos a trabajar justamente con trazados de alturas y construcciones en lápiz, pero recordamos que de las construcciones no se sacan datos, o sea, si tenemos que resolver ecuaciones, como la construcción siempre es imprecisa, siempre tiene error, se supone que no medimos de ahí, ¿sí? Que se puede deducir de otra manera, y eso es porque los datos nos dan información para poder deducirlo. Pero sí las fórmulas salen de los dibujos, ¿está bien? Después no aplican, no lo voy a medir directamente del dibujo, pero sí se construyen a partir de esa construcción. O sea, dicho mal y pronto, compañera, te lo van a decir. ¿Cuánto mide el apotema? Pero es la altura de este triángulo. Bien, ejemplo. Así, un nuevo ejemplo y cortamos. En el corte, gente, yo me organizo así los sábados que son clases así directas. Vamos a dejar un espacio para que ustedes trabajen con el material y trabajen con los ejercicios. Y después nos vamos a reunir después del mediodía. Yo les voy a poner ahí un horario para completar lo que sería la segunda clase y ver si les generó dudas de esta o de la otra, ¿sí? Igual son clases cortas, digamos, las de geometría, no son tan largas como en matemática. Voy con el ejercicio 4 como ejemplo. Vamos a hacer la parte B, que la parte A dice
calcular la suma de los ángulos interiores, y ahí se juega también en la parte B, lo podemos ejemplificar, y es el uso de una fórmula sola en la parte A. Bueno, ahí me copié el ejercicio B y me voy a copiar un número. Me voy a otra página. Bien, me dice, conociendo que la suma de los ángulos interiores de un polígono regular es de 1080 grados, lo voy a escribir eso, suma ángulos interiores (1080 grados). Calcular la cantidad de lados del polígono, y ahí es donde les decía que van a tener que salir las fórmulas. Como requerimientos, digamos, de matemática en geometría es re poquito lo que vamos a tener que hacer. Lo importante es poder plantearlo, ¿sí? Fíjense que acá tengo la suma de los ángulos internos de un polígono dado por esto. Esto aplicaba a cualquier polígono, no solo a los regulares, ¿sí? Entonces, digo, bueno, a ver, tengo esto. Profe, en la fórmula n-2 es una constante. N-2 es, lo que pasa que n depende de qué cantidad de lados tenga el polígono. Justamente nosotros no lo sabemos, nos dice qué cantidad de lados tiene como pregunta, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a decir, bueno, nosotros tenemos esto. Esta suma de los ángulos interiores se calcula de esta forma, 180 por n-2. Eso quiere decir que estos 1080 grados se forman haciendo esa cuenta. 180 grados por n-2. Eso nos deja justamente una ecuación de la cual vamos a poder despejar cuánto vale n, ¿sí? Por eso digo, desde el punto de vista de las ecuaciones, son sencillas las ecuaciones, pero bueno, lo importante acá es hacer este planteo. Fíjense, si yo quiero n, estos 180 grados que tengo multiplicando, los saco de acá y los paso dividiendo, ¿no? Bueno, perdón, quedó rarísimo. Queda rarísimo por esto, fíjense, acá tenemos grados y grados dividiendo. Las unidades, igual que los números, se van a cancelar. O sea, estos grados que están dividiendo los divido con los que están multiplicando y los simplifico. Grados con grados se simplifican. ¿Qué me queda? Me quedan números, ¿sí? ¿Cuánto da esta cuenta? 1080 dividido 180. 6. Esto da 6. Esos 6, como los grados se simplificaron, o vamos a hacerlo en otro paso, mejor. Voy a copiar todo. Digo, acá lo que hice fue, esto lo simplifiqué con este, me quedaron números. Ustedes me dijeron el resultado de esa división. Da 6. ¿6 qué? 6 nada, porque las unidades se simplificaron. Me queda esto. Y ahora, bueno, estos paréntesis obviamente no hacen falta. Podría sacar del paso anterior también. Este 2 que está restando, lo llevamos acá sumando. Hago la cuenta y me queda que n vale 8. ¿Por qué sin unidad? Y porque n es la cantidad de lados, ¿sí? No son una cantidad de grados, ni de centímetros, ni nada así.
El tratamiento que le vamos dando a las unidades es el mismo que le damos a los números. Y tiene n cantidad de lados, que es 8. Después me pregunta, mucho es acordarse de cosas. Por eso está bueno que puedan hacer el repaso después. Es un octógono, ¿sí? O sea, nada, algunos me los acuerdo, el octógono, por ejemplo, me lo acordaba, porque aparte lo di antes de ayer, pero uno se va olvidando de esto, ¿sí? Entonces lo ponemos en práctica como para ir acordándonos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Y porque me lo pregunta el ejercicio. Si no... ¿Se entiende? Eso para la parte B1. ¿Estamos bien con eso? Sí, se entiende, profesor. Bueno, genial. Después nos pide la medida de cada ángulo interior y exterior. ¿Qué podemos hacer? Bueno, nosotros tenemos la suma de todos los ángulos interiores. Si sabemos ahora que la cantidad de ángulos es 8, porque es un octógono, n vale 8, puedo decir, bueno, esta suma de los ángulos interiores en realidad es n8 por la cantidad de ángulos interiores. Ángulo interior. Bueno, de nuevo, en esta ecuación lo que voy a hacer es sacar este 8 que está multiplicando y lo voy a pasar dividiendo. Lo hago en otro paso, ¿sí? Esto sería la parte 2. Me queda 1080 dividido 8. Fíjense que acá, ¿digo bien? Las unidades no se simplifican, ¿sí? Los grados van a quedar porque estos no son 8 grados. ¿Mm? ¿En cuánto da esto? 135 grados, creo. Sí, 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 está perfecto. En un octógono tenemos ángulos amplios, digamos. 135 grados, gracias. Bien, de nuevo, o sea, como ecuación es re sencillo. Si lo pensamos desde el dibujo, también es fácil la fórmula en sí. ¿Mm? ¿Cuánto mide el ángulo exterior? ¿Qué puedo decir del ángulo exterior? Tendría que medir 45 grados. Claro, exactamente, porque la propiedad es que si acá sumamos ángulo exterior, Profe, habíamos dicho que el ángulo central es el mismo que el exterior, entonces haríamos el cálculo de 330 grados dividido n, y así queda también, el 45. también, muy bien, muy bien. Yo lo busqué por este lado, que me queda que con el ángulo interior suman 180 grados. Entonces, si hice esa deducción, simplemente podría pasar este que está sumando, lo paso restando. La otra es la que vos acabas de decir, muy bien. Menos 135 y esto da 45 grados. La que dijo la compañera, vale la pena aclararlo, ella dijo que si son iguales al ángulo central, yo tengo que el ángulo exterior, todo esto, por 8, en este caso es la cantidad de lados, da 360 grados. Planteo como que parece diferente, ¿no?
Entonces de acá, si saco este 8 que está multiplicando, dividiendo, me debería quedar el ángulo exterior. ¿Cuánto da esa cuenta, digamos? Yo ya sé cuánto da 135 grados, porque me tiene que dar lo mismo. ¿Bien esto? Está muy bien, ¿eh? La propuesta. Profe, a Bien. mí eso me dio 45. El ángulo, sí, obvio, da 45. Era para saber si estaban atentos, nada más. No, porque yo puse el ángulo interior recién y el exterior nos había dado 45. Sí, bien. Pero se ve que da lo mismo. Bien. Y después, lo último que me pide es la medida del ángulo central, que ahí, argumentando como dijo la compañera, no me está haciendo ninguna pregunta nueva, porque el ángulo central mide lo mismo que el ángulo exterior. ¿Sí? ¿Qué voy a responder? 45 grados. ¿Mm? ¿Se ve bien? ¿Alguna duda, gente? No. Va, por mi No, parte no. profe. Por Sí, ahora no. por ahora todo Bueno, bien. bien. Bueno, vamos a hacer así. Pónganlo en práctica, completen la parte que no vimos y yo corto grabación acá, así esto queda registrado y nos vamos a